Muchos creen que necesitan apoyo constante, respaldo emocional, un entorno que los empuje para poder avanzar. Piensan que sin alguien que los anime, los acompañe o los entienda, no pueden progresar, pero esa mentalidad los paraliza. Porque si tu fuerza depende de lo que otros te den, tu progreso siempre será frágil, inestable. Yo, Brian Tracy, he descubierto algo fundamental. Los verdaderos avances nacen cuando decides avanzar en soledad, no por arrogancia, sino por convicción. No porque no necesites a nadie, sino porque ya no te aferras a nadie. Cuando aprendes a caminar solo, descubres tu verdadero potencial. Te vuelves firme, claro, inquebrantable, porque entiendes que la verdadera fuerza no viene de fuera, sino de tus decisiones silenciosas, de tu compromiso interno. No necesitas compañía, necesitas coraje, y cuando actúas desde ese lugar, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en tu escenario de transformación. El primer paso que tuve que dar fue aceptar esta verdad. Nadie vendrá a rescatarme. Nadie. Por mucho que me amen, por mucho que me apoyen, hay batallas que solo puedo librar yo. Hay momentos en los que ni el consejo más sabio, ni el abrazo más cálido, ni la ayuda más sincera pueden llenar el vacío. Porque hay heridas que solo sanan en la soledad, decisiones que solo tú puedes tomar, caminos que solo tú puedes recorrer. Cuanto antes lo aceptes, más rápido dejas de esperar, más rápido actúas, más rápido tomas el control. Durante años esperé que alguien notara mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara cuando caía. No lo hacía por debilidad, lo hacía desde el cansancio, desde la necesidad de sentirme acompañado. Pero ese anhelo me debilitaba, me hacía vulnerable, porque en el fondo creía que mi progreso dependía de los demás. Hasta que un día, en medio de una caída profunda, entendí, estaba solo. Nadie más podía tomar esa decisión por mí. Nadie más podía dar el siguiente paso. Nadie más podía sostenerme. O lo hacía yo, o no salía. Ese fue mi despertar. Fue el momento en que dejé de buscar apoyo externo y comencé a construir fuerza interna. No fue un cambio repentino, no fue con frases motivadoras. Fue con dolor, con silencio, con una determinación que nunca antes había sentido. Empecé a hacer lo que debía hacer, sin esperar reconocimiento. A cumplir mis promesas aunque nadie me viera, a mantenerme firme aunque todo se desmoronara, porque entendí que el carácter no se forja en la luz, se forja en la oscuridad. Esa soledad que antes temía se convirtió en mi maestra, me mostró quién era cuando no tenía que impresionar a nadie. Me obligó a escuchar mi voz interior, a preguntarme qué realmente quería, qué estaba dispuesto a sacrificar, qué ya no podía posponer. Me enseñó a confiar en mi juicio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin aplausos. Porque cuando nadie te sostiene, aprendes a caminar con firmeza, no por fuerza, sino por necesidad. Y esa necesidad despierta un poder que ni siquiera sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar. Ya no busco ser comprendido, validado o rescatado. Tomé el control, y en ese acto encontré una libertad que nunca antes había sentido. Porque cuando ya no dependes de nadie, lo que construyes es tuyo, lo que logras te pertenece, lo que avanzas es real. Aprendí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para avanzar, que no necesita testigos para comprometerse, que no necesita consuelo para mantenerse firme, solo necesita una razón, una visión y una voluntad inquebrantable de seguir, aunque sea solo, especialmente si es solo, porque ahí es donde comienza todo. El segundo principio que se convirtió en ley en mi vida fue dejar de pedir apoyo emocional, porque hay una verdad incómoda. Mientras más dependas del ánimo de los demás, más frágil será tu avance. Es natural querer ser escuchado, comprendido, animado. Pero si haces de eso una condición, estás entregando tu poder. Porque nadie está obligado a motivarte. Cada quien tiene sus propias batallas, sus propios límites. Y si esperas que te levanten cada vez que caes, te quedarás esperando mientras tu oportunidad se enfría. Yo lo viví. Compartía mis metas esperando aliento. Hablaba de mis caídas esperando compasión. Exponía mis heridas esperando empatía. Y cuando no recibía lo que necesitaba, me frustraba. Me sentía traicionado. Pero no fue traición, fue realidad. La vida no gira en torno a mis emociones, nadie tiene la obligación de sostenerme, y entender eso no me endureció, me fortaleció. Porque el día que dejé de exigir comprensión, empecé a caminar con una ligereza nueva. Mis pasos eran míos. Mi motivación ya no dependía de lo que otros dijeran. Empecé a levantarme por convicción, no por aplausos. Aprendí que el apoyo más poderoso no viene de afuera. Viene del respeto que uno se gana al cumplir con uno mismo, al mantenerse firme aunque nadie lo note, al actuar sin esperar recompensa. Porque cuando avanzas en tus días oscuros, cuando construyes sin testigos, cuando persistes sin celebración, algo dentro de ti cambia. Te ves diferente. Te respetas más. Y ese respeto no se compra,
Se forja en la soledad, en el esfuerzo silencioso, en la repetición sin reconocimiento. Dejar de pedir apoyo no significa aislarte del amor. Significa que ya no actúas desde la carencia. Ya no avanzas esperando ser rescatado. Avanzas porque sabes quién eres. Porque ya no buscas que alguien te complete. Te estás completando tú. Esa diferencia lo cambia todo. Porque un hombre que se hace cargo de sus emociones, deja de exigir comprensión y empieza a ofrecer estabilidad. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Ya no ruega, se sostiene. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia. La gente te percibe diferente porque estás completo. Porque no necesitas validación para tener dirección. Porque puedes estar rodeado de personas o completamente solo, y tu rumbo sigue firme. Ya no actúas por miedo al abandono, sino por compromiso con tu propósito. Ya no buscas ser visto, actúas porque sabes a dónde vas. Y si alguien te acompaña, bien. Si no, sigues igual, con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre uno que intenta y uno que logra. El que logra no busca palmaditas ni aprobación. Respira hondo, aprieta los dientes y sigue, porque sabe que lo que construye no necesita audiencia. Solo necesita disciplina, enfoque y la determinación de luchar, aunque sea completamente solo, especialmente cuando es completamente solo, porque ahí, donde nadie te ve, es donde se forja la versión de ti que cambia todo. El tercer principio que forjé con convicción fue dejar de quejarme. Porque quejarse parece inofensivo, pero es uno de los hábitos más destructivos. Cada queja es un acto de rendición. Te dice a ti mismo que no tienes poder, que las circunstancias te dominan, que el problema es más fuerte que tu decisión. Y eso se graba en tu mente, corroyendo tu espíritu, tu identidad, tu acción. La queja es el lenguaje de los que han dejado de construir. Pasé años quejándome, de la falta de oportunidades, de las injusticias, de los demás, de mí mismo. Me quejaba porque sentía que tenía razón. Pero la queja nunca resolvió nada, nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me hizo más débil, más víctima, más cínico. Hasta que un día, frente al espejo, me enfrenté a esta pregunta: ¿cuánto de lo que me duele lo he mantenido yo al no hacer lo que sé que debo hacer? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó. Me quitó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta. Que enfrenta lo que está mal, no con palabras, sino con resultados. Reemplacé cada queja con una pregunta: ¿qué puedo hacer yo con esto? No. ¿Qué debería hacer el mundo? ¿Qué puedo hacer yo? Esa pregunta, repetida día tras día, me transformó. Donde antes veía muros, empecé a ver caminos. Donde antes sentía rabia, empecé a sentir impulso. Donde antes quería rendirme, empecé a decidir. Me convertí en protagonista. Y en esa acción silenciosa, recuperé el respeto por mí mismo. Porque cuando actúas, aunque sea con miedo, te elevas. La vida sigue siendo dura, pero ya no soy el mismo. Ya no estoy arrodillado ante la dificultad. Estoy de pie, en movimiento. Y eso lo cambia todo. Porque el mundo no da nada al que se queja, pero abre puertas al que insiste, al que se levanta, al que toma lo poco que tiene y lo convierte en fuego. Hoy, si algo me duele, no me quejo, actúo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, lo transformo. Y si estoy solo, si nadie entiende, si nadie me aplaude, sigo igual. Porque entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita compañía para justificar su inacción. Pero el que lucha en silencio no necesita justificaciones. Solo necesita dirección, determinación y la decisión firme de no decir nunca más, no puedo, porque sí puedes. Solo tienes que empezar. Cerrar la boca, apretar los dientes y moverte. Aunque sea solo. Especialmente si es solo. El cuarto principio que se convirtió en ley inquebrantable fue construir mi propia disciplina cuando nadie me exigía nada. Porque es fácil cumplir cuando alguien te observa, cuando hay plazos, cuando hay consecuencias. Pero cuando estás solo, cuando nadie te vigila, cuando no hay nadie que te reclame, ahí es donde se revela tu verdadera naturaleza. Porque el crecimiento real ocurre en la intimidad, en ese espacio donde solo tú sabes si cumpliste o no. Me di cuenta de que mientras tuviera jefes, fechas límite, me mantenía en línea, pero cuando desaparecían, mi fuerza se desvanecía. Me prometía cosas que no cumplía, y como nadie lo notaba, me excusaba. Pero yo lo notaba, y cada incumplimiento silencioso debilitaba algo dentro de mí. Porque puedes engañar al mundo pero no a ti mismo, y vivir contigo mismo sabiendo que no estás haciendo lo que debes es una condena. Fue entonces cuando decidí convertirme en mi propia autoridad. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a exigirme compromiso, todo eso tenía que nacer de mí. Y cuando esa conciencia llegó, cambió mi forma de actuar.
dejé de cumplir por los demás. Empecé a cumplir para no traicionarme. Porque tu palabra debe ser sagrada. Si dices que vas a hacer algo, lo haces. No porque alguien te vea, sino porque tú lo dijiste, y eso basta. Esa disciplina no se enseña, se construye día a día. Es incómoda, a veces dolorosa, pero profundamente liberadora. Porque llega un momento en que ya no necesitas estructuras externas. Ya no necesitas motivación. Solo necesitas recordar quién eres y actuar en coherencia. Te vuelves un hombre que actúa por decisión, no por circunstancia, que cumple aunque nadie lo vea, que avanza aunque esté solo. Y si estás escuchando esto, grábalo. Tu disciplina es tu libertad. Es una declaración silenciosa de que ya no dependes de nada ni de nadie. De que puedes sostener tu palabra incluso en tus peores días. Y ahí nace el verdadero respeto por ti mismo, porque te ves siendo el hombre que prometiste ser. Y eso no tiene precio. Suscríbete si este mensaje resuena contigo. Este canal es para quienes están forjando su carácter en la oscuridad, para quienes están construyendo una versión de sí mismos que no necesita reflectores. Y dime en los comentarios qué hábito estás dispuesto a sostener sin que nadie te lo exija. Escríbelo, no para que yo lo vea, sino para que tú lo declares. Porque cuando uno se compromete en silencio, la vida empieza a moverse en serio. Porque la disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando, especialmente cuando estás completamente solo. El quinto principio que instalé profundamente en mi rutina fue aprender a convertirme en mi propia fuente de validación, porque uno de los errores más costosos es creer que necesitas que alguien te diga que vas bien para seguir avanzando, que necesitas aprobación, reconocimiento, una voz externa que confirme que estás en el camino correcto, pero mientras busques validación afuera, seguirás siendo frágil, porque la opinión ajena es inestable, inconsistente, y muchas veces está contaminada por los miedos y limitaciones de otros. Si no aprendes a validarte a ti mismo, estarás a merced de lo que digan los demás. Viví años esperando un bien hecho, un te admiro, un vas por buen camino. Cuando llegaban, me sentía fuerte. Cuando no, me desinflaba. Empezaba a dudar, a cuestionar decisiones que nacían de mi convicción más profunda. Y fue entonces cuando entendí, el problema no era que los demás no vieran mi valor. El problema era que yo mismo no lo reconocía. Porque no me bastaba con saber que lo que hacía era correcto, necesitaba que otros me lo confirmaran. Hasta que una noche, en medio de la frustración, me hice esta pregunta: ¿realmente necesito que alguien apruebe la vida que estoy construyendo? ¿Qué tipo de hombre quiero ser? ¿Uno que camina por convicción? ¿O uno que necesita aplausos para seguir? Esa noche marcó el inicio de una nueva versión de mí. La versión que ya no espera, que ya no pide, que ya no depende. Empecé a mirarme con honestidad cada día y a preguntarme, ¿fuiste fiel a tu palabra? ¿Diste lo mejor de ti? ¿Avanzaste con propósito? Y si la respuesta era sí, no necesitaba que nadie más lo dijera. Yo lo sabía. Y eso era suficiente. Porque cuando tu estándar interno es más fuerte que la opinión externa, ya no te detienes, ya no te contaminas, ya no te diluyes. Te vuelves sólido, claro, impenetrable. No fue un cambio inmediato. Fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara, a sostener mi visión aunque el mundo no la entendiera, a caminar con la frente en alto aunque me sintiera invisible, porque cuando te validas desde adentro, cada paso es un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas ser visto, buscas estar en paz contigo, y esa paz no se negocia. Este hábito me enseñó que no necesito aplausos para saber que estoy creciendo. No necesito miradas para sentir que voy bien. Porque el hombre que se valida solo es el más libre. Puede equivocarse sin derrumbarse. Puede acertar sin volverse arrogante. Puede estar solo y caminar con firmeza. Porque su brújula no está afuera, está en su alma. Y cuando esa brújula está bien alineada, nada lo detiene. Desde entonces, me reconozco por dentro. Me doy crédito cuando cumplo. Me confronto cuando fallo. Me corrijo con respeto. Me dirijo con intención. No hay escenario, no hay audiencia. Solo una conversación constante conmigo mismo. Porque entendí que el verdadero respeto no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, empieza por dejar de mendigar su aprobación. Valórate en silencio, valídate tú. Y el mundo, tarde o temprano, responderá a esa fuerza interna que ya no necesita permiso para existir. El sexto principio que arraigué como hábito fue aprender a levantarme rápido después de caer. No con consuelos, no con frases motivadoras, sino con acción. Con decisiones inmediatas, porque entendí que no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte estés, cuán claro tengas tu propósito, vas a fallar. Vas a tener días en los que rompas tu compromiso, que traiciones tu palabra, que te dejes llevar por el impulso. Y en ese momento, justo ahí,
Se revela si estás comprometido de verdad o solo motivado por temporadas, porque cualquiera puede ser fuerte cuando todo fluye. Pero el verdadero carácter se muestra después del error. Yo solía castigarme cuando fallaba. Un día perdido me llevaba una semana de culpa. Una mala decisión se convertía en un discurso de «otra vez fallaste, nunca cambiarás». Y esa culpa, disfrazada de exigencia, me hacía más daño que el error mismo, porque en vez de corregirme con madurez, me castigaba con vergüenza. Hasta que entendí, cada minuto que invierto en lamentarme es un minuto que no invierto en corregir. Y el verdadero guerrero no es el que no cae, es el que se levanta sin dramatizar. Fue ahí cuando cambié mi reacción. Ya no me preguntaba por qué volví a hacerlo, sino ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me decía soy débil, sino me descuidé, pero aquí estoy otra vez. Aprendí a perdonarme sin aflojarme, a reconocer mis caídas sin justificarlas, a mirarme con compasión, pero también con exigencia, porque no necesito que me abracen cuando fallo, necesito que me levante, que actúe, que vuelva a demostrarme que soy más grande que mi error. Convertí esto en una regla. Cada vez que caigo, me levanto rápido. Hago algo inmediato que me reconecte con mi compromiso. No lo pienso, no lo debate, lo hago. Porque cuanto más rápido actúes, menos se instala la culpa. Y cuanto más alimentas el movimiento, más se debilita la autocompasión. No te digo que ignores tus emociones, te digo que no las uses como excusa. Porque si el dolor se convierte en justificación, te quedarás ahí. Y yo ya no tengo tiempo para quedarme en el suelo. Este hábito me ha salvado más veces de las que puedo contar. Me ha devuelto al camino cuando todo parecía perdido. Me ha recordado que soy humano pero también responsable. Que puedo fallar pero nunca rendirme. Que cada caída puede ser el inicio de un nuevo nivel si tengo el coraje de levantarme rápido. No con entusiasmo, sino con humildad. No con promesas vacías, sino con decisiones reales. Hoy, cada vez que caigo me levanto con precisión. Ya no necesito días para recomenzar. Me basta un instante de claridad, un acto, un paso, porque la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no es cuántas veces cae, es cuánto tarda en levantarse. Y yo elijo ser el que se levanta, el que se sacude, el que sigue, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea, porque cada vez que me levanto más rápido me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable, y eso nadie me lo puede quitar. El séptimo principio que instalé con firmeza fue aprender a actuar sin motivación, a hacer lo que debe hacerse incluso en los días más grises, más vacíos, más apagados, porque entendí que si mi acción depende de cómo me siento, mi vida estará secuestrada por mis emociones. Y las emociones son traicioneras. Hoy estás inspirado, mañana estás roto, hoy estás eufórico, mañana no quieres levantarte. Si no aprendes a actuar sin motivación, vivirás en una montaña rusa donde nunca decides tú. Siempre decide tu estado de ánimo. Durante mucho tiempo esperé sentirme listo. Me decía, hoy no tengo energía, mejor mañana, necesito estar más enfocado. Y detrás de esas frases había solo miedo, miedo al esfuerzo, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo cuando todo grita no hagas nada. Pero aprendí algo claro, si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca lograrás algo extraordinario. Fue entonces cuando hice una promesa, voy a actuar igual, me sienta como me sienta. No porque sea un robot, sino porque mi compromiso es más fuerte que mi estado emocional, porque mis metas valen más que mi pereza, porque mis sueños merecen más que mis excusas. Desde ese día, empecé a actuar por deber, no por ganas. Me convertí en alguien que se levanta aunque el cuerpo diga no, que sigue aunque la mente grite excusas, que camina aunque el alma esté en silencio. Y algo poderoso ocurrió. Al principio, el esfuerzo era frío, sin emoción. Pero con el tiempo, esa repetición me dio una confianza que nunca había sentido. Porque me demostré que ya no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar con dolor, con cansancio, con miedo. Y eso es libertad. Eso es respeto. Eso es liderazgo interno. Cuando haces lo que debes en el momento en que menos quieres, te transformas. Te vuelves irrompible. Hoy, ya no me pregunto si tengo ganas. Me pregunto si tengo palabra, porque la motivación viene y va. Pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se desmorona. Es la que te guía cuando no hay claridad. Es la que te arrastra cuando el mundo parece detenerse. Y si aprendes a moverte sin necesidad de sentirte bien, has cruzado el umbral que muy pocos cruzan, el de los que hacen historia. No busco inspiración para empezar, la encuentro en no haberme rendido. Porque al final del día, lo que define a un hombre no es cómo se siente, es lo que hace con lo que siente. Y yo elijo actuar con miedo, con sueño, con dudas. Pero actuar. Porque mientras otros esperan motivación, yo ya estoy trabajando en silencio, sin ruido, sin pausa. Porque aprendí que el que domina la acción sin estímulo, domina su vida. Y cuando llegas ahí, no hay vuelta atrás. Solo hay avance constante, sólido, imparable.
El octavo principio que me transformó fue aprender a soportar la incomodidad sin escapar. Porque la incomodidad es el lugar exacto donde ocurre el crecimiento real, pero la mayoría huye. Busca distracciones, placeres inmediatos, cualquier cosa que anestesie el malestar. Vivimos en una cultura que adora el confort, que glorifica la gratificación instantánea, que evita el dolor a toda costa. Pero nada valioso se construye desde el confort. Todo lo que importa carácter, fortaleza, dirección, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Yo solía huir de todo lo incómodo. Si una conversación exigía sinceridad, me callaba. Si una tarea era pesada, la posponía. Si una rutina era repetitiva, me aburría. Saltaba de una cosa a otra buscando emoción. Pero esa emoción era una trampa, me mantenía en la superficie, y mientras más evitaba lo difícil, más débil me volvía. Hasta que un día me harté de ser frágil, me harté de que cualquier viento me moviera, y decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la verdad incómoda, sin salir corriendo. Y descubrí algo brutal. La incomodidad es una maestra. Te muestra lo que evitas, lo que te falta, los límites que tú mismo te pones. Y si te quedas, si respiras, si aguantas, algo dentro de ti cambia, se forja una nueva identidad. Porque el que se sienta en su incomodidad sin buscar salida, se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo. Ya no necesita que la vida sea fácil, él se vuelve más difícil de romper. Empecé a aplicar esto en todo. Entrenaba aunque no tuviera ganas. Cuando la ansiedad llegaba, no la tapaba con pantallas ni comida. Me quedaba ahí, observándola. Cuando algo me dolía, no lo escondía con frases vacías. Lo sentía. Lo atravesaba, y cada vez que salía del otro lado, me sentía más dueño de mí mismo. Porque ya no huía, ya no necesitaba protección, me estaba fortaleciendo desde adentro. Este hábito elevó mi umbral del dolor. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me sacude. Lo que antes me paralizaba, ahora me activa. Porque entendí que todo lo valioso está detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que transforman, los hábitos que forjan carácter, los procesos que dan resultados, todos son incómodos al principio, pero si tienes el coraje de quedarte, te conviertes en un hombre que no negocia con el esfuerzo, que no busca sentirse bien, busca hacer lo correcto. Hoy vivo con esta convicción: si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás al borde de tu próximo nivel. Y si tienes el valor de no huir, ese nivel se rompe. Porque la incomodidad no es el enemigo, es el umbral, es la prueba, es la puerta que pocos cruzan. Pero si eliges quedarte, aguantando, respirando, avanzando, descubrirás una versión de ti que no sabías que existía. Y esa versión ya no huye, ya no se rinde, ya no se esconde. Solo avanza, aunque duela. Especialmente si duele. Porque ahí está la libertad real. El noveno principio que me transformó fue entender que no necesito ser comprendido. No necesito que los demás entiendan por qué hago lo que hago, por qué elijo lo difícil, por qué me aíslo, por qué me exijo tanto. Porque en el camino del crecimiento real, serás incomprendido, criticado, malinterpretado. Y si no estás preparado, terminarás bajando tus estándares, adaptándote al promedio. Pero si estás dispuesto a cargar con la incomprensión, a avanzar aunque nadie entienda, te liberas. Porque ya no caminas para ser aceptado, caminas para ser verdadero. Durante años traté de explicar mis decisiones. Quería convencer a otros de que mi proceso valía la pena. Justificaba mi disciplina, mis límites, mi enfoque. Esperaba que me dijeran: tienes razón, te admiro. Pero no pasaba. Recibía burlas, dudas, cuestionamientos. Me decían que me estaba perdiendo la vida, que estaba exagerando, que estaba solo, y dolía. Hasta que entendí, lo que dolía no era su incomprensión. Era mi necesidad de aprobación. Ese fue el quiebre. Cuando dejé de esperar comprensión, todo se volvió más ligero. Empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin explicar, a sostener mi rutina sin justificarla, a decir que no sin dar mil razones. Porque mi paz no depende de que alguien entienda mi camino. Depende de que yo lo entienda, de que lo sienta correcto, de que pueda dormir tranquilo sabiendo que soy fiel a lo que elegí. Y eso vale más que cualquier aplauso. Empecé a hablar menos de lo que haría, a mostrar menos de lo que construía, a guardar silencio cuando me preguntaban: ¿por qué tanto esfuerzo? Porque ya no necesito convencer a nadie. El que entienda, que acompañe. El que no, que mire desde lejos. Pero mi camino no se negocia. Mis decisiones no están abiertas a votación. Porque cuando uno se vacía explicando su vida, termina viviendo una que no eligió. Este hábito me dio una libertad que jamás imaginé. La libertad de no pertenecer, de no encajar, de no agradar. Porque no estoy aquí para ser entendido. Estoy para cumplir una misión. Y esa misión muchas veces te deja solo. Pero no importa.
Porque en esa soledad uno se afila, se vuelve imparable, forja un carácter que no necesita validación externa, solo dirección, coraje y disciplina. Hoy vivo con una regla simple: si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie. No pierdo tiempo justificándolo claro. No gasto energía en convencer al que no quiere ver. Solo sigo en silencio, en paz, con firmeza. Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, accedes a una fuerza interna que te permite avanzar sin interrupciones, sin ruido, sin miedo, y esa fuerza se conquista caminando solo, pensando claro, viviendo con propósito, aunque nadie lo entienda. Especialmente si nadie lo entiende, porque ese es el signo de que ya estás viviendo desde adentro, no desde afuera. El 10º y más poderoso principio que me cambió la vida fue este: todo lo que necesitas ya está dentro de ti, no en tus circunstancias, no en tus contactos, no en tus recursos. Está en tu decisión, en tu fuerza interna, en tu voluntad de sostenerte, aunque no tengas nada más. Y eso solo lo descubres cuando estás solo, cuando no hay nadie que te empuje, que te levante, que te motive, cuando estás frente a tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y eliges seguir. No porque sea fácil, no porque alguien te vea, sino porque decidiste no traicionarte nunca más. Toda mi vida cambió cuando dejé de esperar algo afuera. Dejé de esperar condiciones ideales. Dejé de esperar que el entorno cambiara. Dejé de esperar que alguien me eligiera, me entendiera, me ayudara. Y enfrenté la verdad más dura y más liberadora: si quiero algo, lo construyo. Si me duele algo, lo transformo. Si me falta algo, lo busco. Si me caigo, me levanto. Porque nadie vendrá, nadie tomará esa responsabilidad por mí. Y cuando tomas esa verdad con las dos manos y la haces parte de tu identidad, algo se despierta. Te vuelves imposible de detener. Empecé a actuar como si mi vida dependiera solo de mí, porque así es. Empecé a moverme con urgencia, a cortar lo que me drenaba, a trabajar con intensidad silenciosa sin pedir permiso. Empecé a caminar como quien sabe que el camino es largo, solitario y exigente, pero también transformador. Porque mientras otros buscan compañía, atajos, fórmulas rápidas, yo elegí el sendero más duro, el de los que se forjan en soledad, los que caen y no se rinden, los que no esperan un milagro, sino que se convierten en uno. Sí duele. Habrá noches de cansancio, días en los que sientas que no puedes más, momentos en los que mires alrededor y no veas a nadie. Pero si eliges seguir, si eliges creer en ti aunque estés roto, si eliges moverte aunque tengas miedo, descubrirás lo que el mundo nunca te enseñó: que tú puedes con todo, que no necesitas ser perfecto, solo decidido, que no necesitas todas las respuestas, solo actuar desde la verdad, que no necesitas aplausos, solo integridad, solo fuego interno, solo ese grito silencioso que dice: no pares, no ahora, no así. Ese es el momento en que dejas de ser alguien más. Te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia fuerza, en tu propia razón. Ya no necesitas compañía. La soledad se vuelve aliada, porque entiendes que si puedes contigo, puedes con todo. Y eso es libertad, eso es poder, eso es madurez. El mundo puede temblar, las personas pueden ir y venir, el entorno puede derrumbarse, pero tú sigues firme, porque ya no dependes, decides. Ya no deseas, ejecutas. Ya no huyes, enfrentas. Ese es el hombre que cambia su vida, el que luchó solo, el que no esperó nada, el que no se rindió, el que con cada paso eligió ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas ahí, ya no hay vuelta atrás. Porque lo entendiste. Todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Solo tenías que decidir. Solo tenías que empezar. Solo tenías que aguantar el silencio y seguir hasta el final, sin parar, sin permiso, sin miedo,